vamos a pasar a describir cada una de estas etapas para entender cómo es que este proceso se da. Empecemos por explicar qué es el Anlage, que simplemente etimológicamente es una palabra en alemán que significa primordia indiferenciada. ¿Por qué primordia indiferenciada? Porque, como expliqué anteriormente, es un tejido primario del cual va a evolucionar y, dependiendo de las condiciones y del Anlage, podría dar lugar a una primordia foliar, una zarcillar o a una inflorescente. El inicio de la diferenciación del Anlage marca el inicio del proceso de formación de las flores en la vid. Una yema que contiene una o más primordias inflorescentes es considerada una yema fértil. Una yema infértil es una yema que contiene solamente primordias zarcillares, primordias foliares, por supuesto, todas tienen primordias foliares porque todas van a dar lugares a hojas, pero la diferencia fundamental entre una yema fértil y una infértil es que la fértil es la que ha desarrollado primordias inflorescentes y la infértil no las ha formado, y por lo tanto la alternativa que tiene es el formar primordias zarcillares. Entonces, cuando esos brotes en la campaña siguiente salgan, los que salen y dan lugar a una primordia inflorescente que va a dar lugar a una inflorescencia son los que van a generar fruta. Y hay muchos otros brotes, y el muchos en realidad es una cuestión relativa a la variedad y a la genética y a las condiciones y al medio ambiente. En algunos casos podrían ser muchos, en otros casos de variedades muy fértiles podrían ser muy pocos, de brotes que salen y que no generan, no forman una inflorescencia y por lo tanto no van a formar un racimo. Eso sería un brote infértil. Entonces ese brote infértil se origina de una yema que es infértil. En el siguiente cuadro, sobre la mano izquierda, podemos ver unas fotografías que fueron tomadas en la década de los 80, principios de los 80, con microscopio electrónico. Estos son unos tejidos extremadamente pequeños que son imposibles de poder ver al ojo, incluso imposibles de ver de la manera como lo estamos mostrando con un microscopio común, ni siquiera con un microscopio común muy potente. Son fotos tomadas con microscopio electrónico. Y se ha hecho una disección de la yema, se han abierto las yemas y se han buscado estos tejidos. No llegan a ser realmente órganos, son simplemente tejidos. Y en la primera foto tenemos ese tejido de forma medio redonda, ¿okay? Que eso es el Anlage. Ese Anlage va a evolucionar, ciertamente ciertas partes del Anlage se van a convertir en primordias foliares. Y de acuerdo a una serie de condiciones y serie de factores que vamos a analizar más adelante, que pueden ser genéticos, medioambientales, ese Anlage también podría convertirse en una primordia zarcillar, que eventualmente daría lugar a un zarcillo, que lo podemos ver en la foto del lado derecho y del lado inferior, que son estos filamentos que sirven para que las hojas de la vid se puedan agarrar. Dado que no es una planta que tiene la capacidad de erguirse por sus propios medios, no tiene un tronco como un árbol que le permite erguirse por sus propios medios, es una planta más bien trepadora. El zarcillo es este órgano que le permite a la vid, como si fuesen dedos, agarrarse de lo que puede para de esa manera poder crecer. Normalmente van en un medio natural, probablemente se agarrarían de otras plantas, de otros árboles y treparían utilizando esos zarcillos para poder trepar. Alternativamente, si no se forma un zarcillo, se podría formar una inflorescencia, y tenemos en la fotografía superior del lado derecho cómo es que se ve una inflorescencia probablemente en esa fotografía a las 3 semanas o 4 semanas, 3 semanas después de la brotación. La primera macroetapa ocupa las etapas de la 0 a la 3. Y son estas etapas que definen la formación del Anlage. La etapa 0 es la etapa 0, como tal es la etapa anterior al inicio de la formación del Anlage. En estas etapas todas las yemas son iguales y no hay nada que se pueda diferenciar. La etapa 1 es el momento en el que se inicia el proceso de formación del Anlage. Y dependiendo del clima y las condiciones medioambientales y la variedad, esto puede ocurrir de 4 a 7 semanas después de la brotación. Se daría primero en la yema basal, en la primera yema, y después gradualmente, porque es un proceso que se va dando por etapas. Primero se desarrolla la yema 1, después la 2, la 3, la 4, así sucesivamente. Entonces, este proceso de diferenciación floral no se da simultáneamente en todas las yemas
de una rama. Se va dando de forma escalonada, primero en la yema 1, después gradualmente a la 2, en la 3 y así sucesivamente. Las etapas 2 y 3 las resumimos diciendo que son etapas en las cuales el anclaje continúa desarrollándose. Una vez más, quiero enfatizar, el anclaje es este tejido muy primario que eventualmente va a dar lugar a una primordia foliar o a una inflorescente o a una zarcillar. Es, por decirlo de alguna manera, un estado fetal o prefetal embrionario para hacer una comparación o analogía con los seres humanos. Estas fotografías lamentablemente no son de muy buena calidad, son en blanco y negro, pero toma en consideración que son fotografías tomadas entre finales de los 70 y los 80 y son tomadas con microscopio electrónico. Muestran, después de haber hecho estas disecciones de yemas y estas fotografías tomadas con microscopio electrónico, cómo es que se ve un anclaje, y esto simplemente es para efectos ilustrativos, porque al ojo humano ni con una lupa y ni siquiera con un microscopio potente una persona podría realmente llegar a diferenciar esto bajo condiciones de campo o en un laboratorio que no tenga un microscopio extremadamente potente como lo es un microscopio electrónico. Ahora pasamos a la siguiente macroetapa, que es cuando ya empieza a darse el proceso propiamente de diferenciación floral, que son de las etapas 4 a 7. En la etapa 4, el anclaje se desarrolla y se diferencia en una primordia inflorescente o en una primordia zarcillar. El proceso 5 y 6 es simplemente el proceso de desarrollo de estas primordias continúa avanzando. Y en la etapa 7, en esta etapa las primordias inflorescentes están completamente formadas y las yemas tienen de 8 a 10 primordias foliares. Nuevamente, la primordia foliar es ese tejido que va a dar lugar a un folio o hoja. Al inicio de esta etapa, las yemas compuestas pasan progresivamente de paradormancia a endodormancia. Como lo vamos a ver, paradormancia y endodormancia son diferentes etapas del proceso de dormancia por el cual pasan las yemas compuestas, que son las yemas que son materia de estudio. Y se queda en esta etapa por muchos meses. O sea, las yemas, como lo mencioné anteriormente, coincide con el proceso de lignificación. Y se queda en este estado de dormancia por muchos meses hasta el año siguiente, hasta que las yemas brotan en la campaña siguiente. Esta es la etapa más larga, porque el periodo de dormancia puede durar fácilmente 6 meses, si es que no algo más, podría ser también 8 meses. Como tal, la etapa número 7 es la etapa más larga, porque es la que pasa por el largo proceso de endodormancia. El inicio de esta etapa y el cambio de estado de dormancia coincide con el cambio de color en las ramas de verde a crema amarillento y finalmente a marrón, que, como lo dije anteriormente, es el proceso de lignificación de las ramas. Esto normalmente coincide también con más o menos con el embero, dependiendo de la variedad. Ciertamente algunas variedades son más tempranas, otras más tardías, pero en términos promedios el proceso de lignificación más o menos coincide con el embero, que es el ablandamiento y el inicio del proceso de toma de color de la fruta. Bajo condiciones de clima templado, que no son condiciones de costa peruana, pero son bajo condiciones en las cuales se hizo este estudio, es durante la parte final de la etapa 7, cerca de la llegada de fin de primavera, en que las yemas pasan de endodormancia a ecodormancia. Los análisis de yemas previos a la poda que se hacen tienen que hacerse por lo menos en etapa 7. Entonces, como vamos a hablar un poco más adelante, análisis de yema consiste en disecciones que se hacen, y eso se puede hacer a nivel de campo con un estereoscopio normal, por el cual una vez que la primordia llega a etapa 7 y ya está plenamente diferenciada, sí es visible, incluso en algunas variedades que forman primordias grandes a simple vista. Es mucho más sencillo hacerlo con una lupa o más sencillo aún hacerlo con un estereoscopio. Esta es una práctica habitual de muchos productores que permite anticipar la producción del año siguiente. Como hemos dicho al inicio de esta charla, la producción está directamente vinculada a la cantidad de yemas fértiles, a la cantidad de yemas que formen inflorescencias, a la cantidad de yemas que formen primordias inflorescentes, para ser más preciso. Entonces, como tal, antes de la brotación,
es perfectamente viable el poder hacer una disección de las yemas y identificar esas primordias. Pero para que sea una fácil y clara y segura identificación, esas yemas tendrían que por lo menos haber llegado a una etapa 7, lo cual querría decir que no tendría mucho sentido llenarse de ansiedad y pretender hacer disecciones de yemas cuando las yemas aún son verdes y suculentas, porque esas primordias estarían en desarrollo y no serían tan fácilmente distinguibles. Y nuevamente mostramos en esta lámina un diagrama. A veces los diagramas nos ayudan a entender las cosas mejor que las fotografías. Y podemos ver este diagrama, una yema compuesta. En este caso en el diagrama se ha puesto una primaria y una secundaria. Como es común, normalmente la primaria es la fértil y la secundaria normalmente no son fértiles o son menos fértiles. Y ahí están metidas estos órganos. Esos ya sí son órganos, que son estas primordias, y como dije anteriormente, a través de una disección uno puede lograr identificarlas, y en algunos casos, si son grandes a simple vista, para un ojo entrenado y que sabe lo que está buscando, es posible verlas e identificarlas. Nuevamente, más fotografías del estudio de Mullins, de la publicación de Mullins del año 81, en la cual se pueden ver cómo es que se van evolucionando las primordias. Hasta la etapa 7 se da dentro de las yemas, y la etapa 8, como vamos a hablar más adelante, las plantas cambian de estado 7 a estado 8 cuando empieza a darse el proceso de brotación. La etapa 9, 10 y 11 son evidentes y son claras simplemente al ojo humano, porque ya se producen en esa inflorescencia que se va desarrollando a simple vista después de la brotación en la campaña del año siguiente. En esta lámina se pueden ver de alguna manera más real, cómo es que se ven las primordias inflorescentes bajo condiciones de campo o en un fondo, simplemente viéndolos a través de un estereoscopio o un microscopio simple. Las pequeñas flechas rojas muestran cómo es que se ven estas primordias inflorescentes. Entonces, cuando una persona debidamente capacitada hace una disección de yemas, es por ese tipo de órganos, es por esos órganos lo que va buscando. Entonces, si encuentra una primordia inflorescente, hace una disección, corta con un bisturí o con una hoja de afeitar, y después normalmente con un punzón o un alfiler va removiendo las escamas y va moviendo las primordias foliares que también se pueden ver ahí, que rodean la primordia inflorescente. Si encuentra esa primordia inflorescente, registra esa yema como una yema fértil. Si no la puede encontrar, la registra como una yema infértil. Entonces, digamos de que analiza 100 yemas y de las 100 yemas se encontró que en 60 de ellas habían primordias inflorescentes, entonces concluye de que la viña tiene un 60% de fertilidad. Evidentemente, cuanto más alto sea este número, el potencial productivo es mayor. Ciertamente el problema se suscita, el principal problema, porque puede haber más de un problema, pero el principal problema se suscita cuando la persona no está debidamente capacitada y no puede distinguir esas primordias inflorescentes, y de repente reporta un porcentaje de fertilidad menor al que realmente hay, y eso induce al error de querer después, como ya hemos hablado en la poda, el de querer dejar más yemas, cargadores más largos, gastar más en amarre, y después cuando las yemas brotan resulta que hay muchos más racimos de los que realmente necesitamos, y tenemos que incurrir en el tremendo gasto de tener que hacer todo un raleo de brotes y ajustar racimos en un número mucho mayor a lo necesario. Por lo tanto, es importante que estos análisis de yemas deban ser hechos por personas debidamente capacitadas, serias y responsables, que realmente sepan identificar las primordias inflorescentes y hagan un debido registro. Ahora pasamos a la última macroetapa. La etapa, que es una etapa que buena parte de esta etapa es visible, que son las etapas 8 a 11 del modelo de Mullins.
La etapa 8 es cuando, si bien se produce más o menos 7 días, una semana antes de la brotación, dentro de la yema ya empieza a darse todo un proceso de desarrollo que va a dar lugar a la brotación de la yema. Ya empieza un cambio en el proceso de la primordia inflorescente para ya no seguir evolucionando como una primordia inflorescente, sino evolucionar hacia una inflorescencia, evolucionar hacia flores, porque una inflorescencia es un conjunto de flores. Las etapas 9 y 10 son etapas visibles al ojo humano porque se dan después de que la yema ha brotado. Entonces, si bien es a un nivel muy pequeño, pero es algo que es visible al ojo humano. Y la etapa 11 es la última etapa, y es cuando ya termina esa inflorescencia, ha ido creciendo, 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 y finalmente se terminan de formar las flores dentro de la inflorescencia, y con lo cual se culmina el proceso de diferenciación floral. Después de eso, por supuesto, que continúan otros procesos, va a continuar el proceso de polinización, fertilización, fecundación del óvulo. Ese óvulo tiene que desarrollarse, va a dar lugar a fruta, pero ese es un proceso aparte y no hace parte propiamente dicho del proceso de diferenciación floral. En este largo proceso de desarrollo, que termina casi al mismo momento que se inicia en el año anterior, entonces la etapa 11 es ligeramente posterior, o más o menos en las fechas, dependiendo de la variedad, si es una variedad más temprana, más tardía, si florea antes, si florea después, pero esto más o menos coincide. Mientras por un lado se está dando la etapa 11, por otro lado estamos en etapa 0 y por empezar la etapa 1. Más o menos en esas mismas fechas, simplemente que son procesos que acaban traslapándose, mientras que va terminando por un lado, va empezando por el otro, la parte visible de la etapa 11, ¿okay? Va culminando, y la etapa 0 a 1, que no es visible porque ocurre dentro de las yemas, está por iniciarse. Entonces este es un ciclo, ¿okay? Que dura más o menos 12 meses. La mayor parte de las especies del género Vitis, todos los primos hermanos de la Vitis vinifera, o muchos de ellos, muchos de los cuales hablamos en la charla acerca de patrones, todas estas otras especies del género Vitis, la mayor parte de ellos tienden a ser dioicas, quiere decir que hay plantas hembras y plantas machos. En el caso de la Vitis vinifera, creo que es importante resaltar el hecho que las flores son hermafroditas, o sea, la flor contiene el elemento hembra y el elemento macho en la misma flor, ¿no? Entonces son plantas, lo que se llama plantas monoicas, realmente para cultura general. En estas fotografías les muestro qué cosa es lo que llamamos etapa 9. Aquí se puede ver claramente, son unas fotografías bastante buenas. Son estas que llamamos pequeñas pinitas, esas primordias inflorescentes en etapa 9. Eso es una primordia inflorescente en etapa 9, ¿no? Ahí hay dos fotos, una con un mayor acercamiento que la otra, ¿okay? Esos son primordias inflorescentes en etapa 10, ¿no? Esa es esta primordia que va creciendo, se va alargando, se va estirando, ¿no? Y finalmente aquí podemos ver en unas fotos a blanco y negro qué cosa es la etapa 11, cuando se terminan de formar las flores, cuando se abren las caliptras, que posteriormente van a dar lugar al proceso de polinización, fecundación y desarrollo del embrión en una semilla y del saco embrionario en una baya. Las inflorescencias y los zarcillos se consideran que son órganos homólogos debido a que ambos se originan del mismo anlagen. Son factores internos y externos los que determinan la diferenciación del anlagen en inflorescencias o zarcillos. Esto quiere decir que hay una serie de factores que van a poder hacer que el anlaje se convierta o en una inflorescencia o en un zarcillo. Ahora vamos a estudiar, o pasar a discutir, mejor dicho, estos factores. Ciertamente algunos de esos factores están dentro de nuestro ámbito de control y otros no. Los factores externos, empecemos por los factores externos o medioambientales que intervienen en el proceso de diferenciación floral y que van a hacer que más o menos yemas sean fértiles. El primero y el más importante es la temperatura.
Considerado, de acuerdo a una publicación de Boutros en el año 74, como el factor más importante, existen muchos reportes que se requiere de temperaturas mayores a 20 grados para el desarrollo de primordios inflorescentes, específicamente de las etapas 5 a 7. Sin embargo, se han encontrado diferencias de requerimientos de temperatura entre diferentes cultivares. La luz, considerada como el segundo factor de importancia, esta es la cita de otra publicación de Boutros, es fácil identificar que la sombra reduce la fertilidad de las yemas. Numerosos estudios han demostrado que el número y tamaño de inflorescencias se incrementa con la intensidad de luz. Se requiere de una combinación de alta temperatura, alta intensidad de luz y ausencia de estrés para maximizar la fertilidad de las yemas. El fotoperiodo, si bien la vid no es una especie fotoperiodo sensitiva, hay variedades de uva de mesa, particularmente algunas de ellas sin semillas, en las que los días largos producen un mayor número de inflorescencias que los días cortos. Y esto es muy probable que esté vinculado al anterior. Finalmente hay una mayor cantidad de intensidad de luz, quizás en días largos haya una mayor acumulación de horas de calor, quizás no sea intrínsecamente el fotoperiodo, pero la combinación de otros factores vinculados al fotoperiodo más largos que tienden a dar un mayor número de yemas inflorescentes. De ahí que se puede observar fácilmente que en zonas cercanas a la línea ecuatorial, cuando se produce vid, en zonas cercanas a la línea ecuatorial, normalmente, no en todos los casos, pero normalmente las fertilidades tienden a ser un poco más bajas. Otro elemento externo que afecta el proceso de diferenciación floral es el agua. Una persistente falta de agua reduce la fertilidad de las yemas. Sin embargo, una reducción moderada del agua también puede incrementar la fertilidad al reducir la densidad del follaje y mejorar la penetración de la luz al interior de la canopia. Se entiende que el déficit severo de agua tiene efectos directos sobre la fertilidad de las yemas a través de la reducción de la división celular y afectando los procesos metabólicos y de absorción de nutrientes. El efecto indirecto se da a través de una reducción de la capacidad fotosintética. Si hay un déficit muy severo de agua, se cierran las estomas, y en la medida que se cierran las estomas y no sale agua para tratar de controlar la deshidratación, tampoco ingresa CO2, y como tal se reduce la capacidad fotosintética, se reduce la capacidad productiva, y aparentemente también eso afecta la capacidad reproductiva, afectando el proceso de diferenciación floral, que daría como consecuencia que al año siguiente se produce menos. Con respecto a la nutrición mineral, tanto la falta grave como el exceso de nitrógeno reduce el número de inflorescencias en la vid. El exceso de nitrógeno incrementa el vigor de las plantas y afecta la penetración de la luz al interior de la canopia, lo cual reduce la fertilidad de las yemas. El sombreamiento excesivo también es considerado como responsable de la necrosis de las yemas. El sombreamiento excesivo lo que va a producir es que no pueda ingresar luz, como hemos hablado anteriormente. La luz de la mano con la temperatura son los factores más importantes en los factores que van a determinar que una yema sea o no sea fértil. Entonces, mucho nitrógeno tiende a producir, asociado probablemente a un exceso de agua, tiende a producir canopias muy vigorosas. Esas canopias muy vigorosas va a haber mucha sombra. El sombreamiento de las hojas sobre las yemas reduce la fertilidad. Un óptimo nivel de fósforo promueve la diferenciación, y existe una publicación ahí que indica que el déficit probablemente severo de fósforo la reduce. Esta lámina la hemos mostrado anteriormente y la repito para tratar de enfatizar en que la luz en términos generales, y particularmente en las zonas en donde se produce uva de mesa, que tienden a ser lugares de altas temperaturas y alta incidencia de luz, con días de mucho brillo solar, la luz no es un factor limitante. El punto de saturación de fotosíntesis en el caso de la vid es 700 microensis o milimoles por metro por segundo, y como referencia un día soleado tiene 2000. Entonces, incluso en días que no son soleados, no particularmente nublados, pero en días que no son muy soleados, la vid puede estar a plena capacidad fotosintética.
Un día nublado ciertamente sí tendría un efecto sobre la capacidad fotosintética, porque un día muy nublado podría tener alrededor de 300 microinches, entonces en ese caso sí, la capacidad fotosintética estaría por debajo de su máximo, y es por eso que en zonas muy nubladas normalmente no producimos bit. Como otra referencia, las estomas se abren por completo en 200 microinstants, entonces incluso en un día muy nublado las estomas van a estar plenamente abiertas y eso no sería una capacidad en sí misma para el proceso de intercambio gaseoso. El punto de equilibrio de CO2 entre asimilación por fotosíntesis y pérdida por respiración se da con una mínima cantidad de luz de alrededor de simplemente 50 microinstants o micromoles. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de factores internos que intervienen en el proceso de diferenciación floral. El crecimiento más rápido de lo normal o el crecimiento más lento de lo normal, quiere decir plantas con mucho vigor o plantas con muy poco vigor, plantas con cargadores de diámetros muy exagerados o cargadores muy delgados, van a determinar el vigor de una planta. Mucho vigor o muy poco vigor van a ser condiciones que van a ir en contra del proceso de diferenciación floral. El exceso de cosecha, el exceso de producción de un año va a reducir una serie de compuestos, particularmente carbohidratos y sustancias nitrogenadas, que normalmente tienden a reducir la producción en el año siguiente y por lo tanto entendemos que deben de alguna manera afectar el proceso de diferenciación floral que hace que al año siguiente tengamos menos flores y menos frutas. La disminución de sustancias de reserva, como he dicho, tales como carbohidratos o nitratos, son los responsables de un menos eficiente proceso de diferenciación floral. Ciertos reguladores de crecimiento, fitohormonas, también van a ciertamente a afectar para mejor o para peor el proceso de diferenciación floral. Se requiere de un determinado balance hormonal para que las plantas puedan producir inflorescencias. Gibberelinas y citokininas son las principales fitohormonas que regulan el proceso de formación de las flores. Sin embargo, la aplicación de gibberelinas vía ácido gibberélico inhibe el proceso de diferenciación floral en la vid, puesto que promueve que el ánlaje se desarrolle en primordias arcillares. La sensibilidad al ácido gibberélico varía de acuerdo a la variedad, siendo las variedades con semilla mucho más sensibles que las variedades apirenas o sin semillas, puesto que las variedades con semilla tienen naturalmente niveles mucho más altos de ácido gibberélico y por lo tanto las aplicaciones externas de ácido gibberélico llevan estos contenidos a un nivel tal que afecta el proceso de diferenciación floral. Desórdenes fisiológicos que afectan la producción de inflorescencia. Tenemos la necrosis de las yemas primarias, la reversión de la diferenciación floral, el llamado filaje o la necrosis de las inflorescencias. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos. La necrosis de la yema primaria es un desorden fisiológico de la vid que se caracteriza por el aborto y posterior deshidratación, necrosis de la yema primaria de una yema compuesta. Puede causar un daño económico de importancia, puesto que si bien las yemas secundarias normalmente no se necrotizan y por lo tanto pueden brotar en reemplazo de la primaria y crecer desarrollando una canopia normal, en muchos casos, como lo hemos dicho antes, las yemas secundarias son de menor fertilidad o en muchos casos son infértiles. Un muy alto vigor, niveles de nitrógeno exagerado, excesos de riego que generan sombreamiento de las yemas, y bajos niveles de reservas de carbohidratos, sumado a condiciones climáticas y manejos que conduzcan un excesivo vigor, han sido indicados como los posibles motivos de la necrosis de las yemas primarias. Deficiencias nutricionales no han podido ser relacionadas con la necrosis de la yema primaria. La incidencia tiende a ser mayor en las yemas basales que en las yemas apicales. Se ha reportado en Israel que la necrosis de la yema primaria se inicia más o menos 20 días después de la floración y 3 a 6 semanas después de la floración en condiciones de California. La reversión de la diferenciación floral consiste en un aborto de las primordias inflorescentes ya diferenciadas y esto es posible y ha sido observado en muchas variedades. El déficit de fósforo, déficit de agua al inicio de la temporada y aplicaciones de altos niveles de ácido gibberélico en ciertas variedades han sido atribuidos como motivos de esta reversión.
Entonces, lo que esto quiere decir es que se ha dado un proceso de desarrollo de primordias inflorescentes, posiblemente han llegado a la etapa 7 y después por condiciones internas, como las que he mencionado, déficit de fósforo, déficit de agua al inicio de la temporada, exceso de ácido giberélico, eso tendría que haber sido una temporada previa, finalmente lo que acaban causando es una reversión y esas primordias inflorescentes generan una suerte de involución y acaban convirtiéndose en primordias zarcales, acaban convirtiéndose en zarcillos en vez de convertirse en inflorescencias. El filaje es el término que describe la transformación de una inflorescencia a un zarcillo o el aborto de las flores previo a la floración. Aborto realmente debería decir aborto de las inflorescencias previo a la floración. También se utiliza ese término para describir los racimos pobremente desarrollados que parecen un zarcillo con unas pocas bayas. Se considera que el motivo se debe a condiciones climáticas frías y poco favorables durante el año anterior. Necrosis de las inflorescencias. La necrosis se produce en el raquis y las flores y también se produce en el raquis del racimo y recibe el nombre de palo negro. Se considera que los motivos de la necrosis de las inflorescencias están vinculados a los mismos motivos que generan la necrosis de la yema primaria y en ambos casos no son motivos tan claros. El déficit de agua y o ciertos nutrientes antes de la flor pueden causar necrosis de inflorescencias. La toxicidad por amonio dentro del proceso metabólico de nitrógeno ha sido también indicado como posibles causas.